Hola a todos y bienvenidos a Historias en Minutos. En el vídeo de hoy vamos a ver la historia completa de Jerusalén. Vamos a ello. Y es que Jerusalén es sin duda una de las ciudades más veneradas del mundo, con una historia que abarca casi 5.000 años. Una auténtica locura. Es el epicentro de no una ni dos, sino de tres de las principales religiones del mundo. Tanto judíos como cristianos y musulmanes la consideran suya y cada uno tiene una conexión, súper profunda y única con ella. Claro, que toda esta santidad ha tenido un precio, y uno muy alto. La ciudad se ha convertido en uno de los lugares más disputados del planeta. Fijaos, ha cambiado de manos más de 40 veces a lo largo de los siglos. Más de 40. Y aquí es donde nos preguntamos, ¿cómo es posible que un pequeño, diminuto asentamiento junto a un manantial acabase siendo el centro de tantísima devoción y a la vez de tanto conflicto? Pues vamos a intentar desgranarlo juntos. Vale, pues para entenderlo todo tenemos que empezar por el principio, por la primera capa sagrada de esta ciudad, su fundación como el mismísimo corazón del judaísmo. Venga, viajemos un poquito en el tiempo. A ver, los primeros asentamientos son de hace unos 5.000 años, pero el verdadero punto de inflexión se llega alrededor del año 1000 a.C. ¿Qué pasa entonces? Pues que el rey David la convierte en la capital política de Israel. Y ojo, que poco después su hijo, Salomón, sube la apuesta, construye el primer templo y con eso la convierte en el centro espiritual. De hecho, el vínculo era tan fuerte que incluso después de que los babilonios lo destruyeran todo y exiliaran a la gente, en cuanto pudieron, volvieron para levantar el segundo templo. Increíble. Y ahora damos un salto adelante directos a la época romana, porque aquí es cuando una nueva capa de fe se va a superponer a la ciudad, cambiándola ya para siempre. Es justo en este periodo cuando Jerusalén se convierte nada más y nada menos que en el escenario principal de la vida de Jesús de Nazaret. Su crucifixión y su resurrección, según cuenta la tradición cristiana, ocurrieron precisamente aquí. Y claro, eso convierte a la ciudad en la cuna del cristianismo. Pero claro, la relación con Roma no era precisamente un camino de rosas, era muy volátil. En el año 70 después de Cristo, después de una gran revuelta judía, la respuesta de Roma fue devastadora. El cambio fue brutal, el segundo templo arrasado hasta los cimientos. ¿Qué quedó? Pues solo ese muro de contención exterior que hoy todos conocemos como el Muro de las Lamentaciones. Y no solo eso, la ciudad fue refundada como una colonia romana y esto es clave, se prohibió la entrada a los judíos. Pasan un par de siglos y ¡boom! El propio Imperio Romano se convierte al cristianismo. El emperador Constantino manda construir la iglesia del Santo Sepulcro. ¿Y dónde? Pues justo en el lugar donde se creía que Jesús había sido crucificado y enterrado. Esto básicamente selló la importancia de Jerusalén para una segunda gran religión mundial. Pero espera, que la historia de Jerusalén todavía no había terminado de sumar capas. Faltaba una más. Una tercera religión estaba a puntito de dejar su propia marca imborrable en la ciudad. Hablamos del Islam, claro. Para ellos, la conexión con Jerusalén es fundamental. Todo se basa en lo que se conoce como el viaje nocturno. Según la tradición, el profeta Mahoma fue transportado milagrosamente a Jerusalén y desde allí mismo ascendió al cielo. ¿Y desde qué punto exacto? Pues desde la mismísima roca sobre la que se habían levantado los templos judíos. Esto la convierte, de repente, en la tercera ciudad más sagrada del Islam. Llegamos al año 638 y los ejércitos musulmanes toman el control de la ciudad. Y aquí pasa algo muy interesante. Una de las primeras cosas que hacen es levantar esa prohibición romana, que llevaba casi 300 años en vigor. Volvieron a permitir a los judíos entrar y practicar su fe en la ciudad. Y para conmemorar ese viaje nocturno, construyeron dos de los monumentos más icónicos del Islam que se pueden ver hoy. Por un lado, la cúpula de la roca, justo encima de la piedra de la ascensión, y muy cerca la mezquita de Al-Aqsa. Con esto, ya teníamos una tercera capa sagrada establecida físicamente en el mismo punto. Así que ya tenemos el tablero de juego completo. 3 religiones, todas reclamando el mismo pedacito de tierra sagrada. ¿El resultado? Pues que los siglos que vinieron después estuvieron marcados por la conquista y el conflicto constante. Esto fue básicamente un ciclo de conquistas casi sin fin. Primero, en el 1099, llegan los cruzados europeos y la toman para el cristianismo. Pasa menos de un siglo y el líder musulmán Saladino la reconquista. Y finalmente, en 1516, llega el Imperio Otomano, que se queda 400 años inaugurando un periodo de, relativa calma. Pero entonces llega la Primera Guerra Mundial y lo cambia absolutamente todo. El Imperio Otomano se viene abajo y una nueva potencia, Gran Bretaña, toma el control de Jerusalén y de toda la región. Y con esto se prepara el escenario para el conflicto tal y como lo conocemos hoy.
Y un factor clave para entender la tensión que empezó a crecer y crecer fue el cambio demográfico. Durante el mandato británico, la inmigración judía, que en gran parte venía huyendo de la persecución en Europa, se disparó. Esto alteró por completo el equilibrio de población en la ciudad y, lógicamente, las tensiones con la comunidad árabe se dispararon. La violencia iba a más, así que en 1947 las Naciones Unidas llegaron con una propuesta, con una solución: dividir la tierra en 2 estados. Pero aquí viene lo importante. ¿Y Jerusalén? Pues debido a su importancia para todos, no sería de ninguno de los dos. La idea era que fuese una ciudad internacional. Pero el plan no funcionó, fracasó. Estalló la guerra de 1948 y el resultado fue que la propia ciudad acabó dividida en 2. Israel pasó a controlar la parte oeste y Jordania se quedó con la parte este, que, ojo, incluía la ciudad vieja y todos los lugares sagrados. Y con esto llegamos prácticamente a la situación actual. Un legado que sigue sin cerrarse y que es la culminación de, literalmente, milenios de historia. Hay una cita que lo resume de una manera perfecta, porque el conflicto que vemos hoy en día no es algo nuevo, no es de hace 2 días. Es en realidad la continuación de una lucha que lleva siglos en marcha, una lucha alimentada por raíces históricas, religiosas y políticas, súper profundas. Por eso, al final, para entender Jerusalén, lo mejor es pensar en ella como una cebolla, como una ciudad de capas. Una capa de fe, encima una capa de conquista, luego una capa de cultura, otra de identidad, todas apiladas en el mismo pequeñísimo espacio, una encima de la otra. Y esto nos deja con la gran pregunta, ¿no? Con todo este peso de la historia, con tantísimas reclamaciones sagradas y con las cicatrices de tantos conflictos, ¿es posible de verdad encontrar un camino hacia un futuro compartido? No os olvidéis de dar like y suscribiros al canal si queréis más vídeos como estos. Hasta el próximo vídeo.